A1. Bueno, estamos todavía en el nivel básico. Las clases son combinadas tanto en español como en inglés, ¿vale? Entonces vamos a tratar de hacerlo. No, no voy a hacer todo así, o sea, no voy a ir traduciendo, porque si no sería como hacer doble todo. Entonces algunas partes las haré en inglés, otras las haremos en español. Por ejemplo, el día de hoy creo que la mayoría la vamos a hacer en español, porque el video que vamos a revisar, que quedó pendiente, perdón, ese video pues obviamente está en inglés, entonces vamos viendo. Vale. Bueno, hoy es nuestra sesión 3 de la semana 3 y vamos a revisar qué es lo que vamos a tener hoy. Ok, this is the to-do list, que sería como el cronograma, the chronogram. So, today's program, we're going to talk about the goal. Vamos a ver el objetivo de la clase. We're going to make a review about the last week topic. Then we will do a practical activity. In this case, I think that we will focus on the video, and also I have a lot of activities to do, but I don't know if we will have time to do all of them. So, no sé si nos va a dar tiempo de hacer todas, pero vemos cuáles sí podemos realizar. Then we will have an space for doubts. Then we will talk about the next week activities. Vamos a hablar de las siguientes actividades. Vamos a hacer un breve resumen. Y vamos a abrir otra vez un espacio de dudas para cerrar el día de hoy la sesión, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces el goal, el objetivo. We will make a general review of the main topics seen in the first 3 units of the Cambridge platform. Como saben, el día de hoy, ahora sí, nos toca comenzar a revisar qué es lo que vieron en las 3 primeras unidades de la plataforma de Cambridge. Ese es en realidad el objetivo, ¿vale? Porque, pues, y por eso precisamente también es lo que les comentaba, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, en las 3 unidades se enfocaron, por ejemplo, en diferentes vocabularios, en diferentes aspectos gramaticales. Entonces es muy difícil elaborar un objetivo para una sesión. Por eso les decía, es mucho más fácil si venimos con dudas a que si nos ponemos a exponer todo. Pero vamos a ver cómo nos va, ¿ok? So, then, we will make a review for the last week activities. We didn't watch this video, so we will watch this video today. No lo vimos la sesión pasada, así que lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Como ustedes ven aquí, el video se trata de algunas estrategias que podemos utilizar para aprender inglés de manera autónoma. A ver, ¿me pueden? ¿Se escucha? ¿Se escucha el video o no? ¿No? Ok, entonces sí lo voy a tener que compartir. Voy a cerrar igual mi cámara. Me gustaría que el video esté en inglés. Entonces vamos a tratar de tomar algunas notas. Después de esa diapositiva, viene mi resumen, que es lo que tendríamos que haber revisado el día de hoy, pero como no nos dio tiempo, bueno, vamos a tratar de elaborar hoy. Déjenme nada más buscar el video que nos toca. Entonces me gustaría que hicieran algunas notas para que no tomáramos mucho tiempo. El video dura 10 minutos. Vamos a tratar de hacer 10 minutos de esto y 10 minutos del video. Para que no no ocupemos mucho tiempo. Entonces les voy a pedir que hagan notas o que por lo menos hagan la lista, ¿no? De las estrategias que nos da, ¿cómo se llama la chica? ¿Mónica? Let me see. Verónica, okay? So let's watch the video. So, and please tell me if you can hear the audio. Back to my YouTube channel. Today I wanted to talk. Now, can you hear it? ¿Lo pueden escuchar ahora? Lo pausé, pero no sé si se escuchó. Okay, so
let's watch the video, and remember, you need to take some notes. Try to make a summary about all the points that she will touch. Traten de hacer un breve resumen de los puntos que va a tratar. And we will discuss them. We will discuss them after the video. Okay, so let's watch it. Talk to you about how you can learn a language on your own. It's a very interesting video for me to make because I'm currently learning my fourth foreign language, Spanish. When I was a little kid, I studied French and then obviously English and Chinese in college. I studied Chinese in college. And right now, because I'm living in Mexico City, I have to study Spanish. And it is my fourth language which I'm learning on my own. And basically in this video, I wanted to give you guys concrete steps that you can take to learn English or any other foreign language on your own. A quick disclaimer here, I do take classes with a Spanish teacher once a week. So every single Sunday in the morning at 8 a.m., yes, I wake up pretty early every single day, even on Sundays. I have my Spanish classes with an amazing teacher. She's actually my student from my English speaking club, and I don't know, it just makes the whole process even more enjoyable. But guys, here the most important thing you have to understand is that this class is only an hour long, even like 45 minutes long, and I only take it once a week. So the main progress happens when I study by myself, because if you really want to learn a language fast, you need to study every single day. And I try to study Spanish like an hour each day. Sometimes there are days when I don't study Spanish at all, and it's absolutely fine. But I want you guys to remember this one thing. A tutor is not gonna magically make you master a language. They're not gonna magically open your brain and put all the knowledge there. It's not possible. You have to do something. And the main progress happens when you study a language on your own. So I guess let's start with me and my Spanish learning journey, because I love using myself as a guinea pig. So basically what I do right now is I'm a complete beginner. I read a lot because my goal right now is to acquire as much vocabulary as possible, to learn as many new words as possible. And the reason why I do this with books and stories is that I genuinely love reading. I think you guys probably know, like I always talk about it, especially on my vlogging channel. Every single time I'm like, oh guys, look, I read a new book. I read this book and that book. Obviously when I read in English, I feel very comfortable. But in Spanish, for me, it's pretty uncomfortable because I'm not yet familiar with the language and there are so many words I don't know. Crear un currículum vitae no es tarea fácil. Encontrar las palabras adecuadas, usarlo. The second thing I do is I try to listen to podcasts for Spanish learners, because obviously podcasts for Spanish speakers are too hard for me. And I'm a true believer that listening is actually the most important part of language learning, because not only do you learn new words, but you also listen to how native speakers use them in context, which is extremely important. The third thing I do is I do grammar by using basic grammar books. I actually downloaded one from the internet because for me, grammar helps me understand the structure of a language. And that's basically the whole reason why I do grammar. I realized that I'm a very fact-oriented person and I need to be able to explain why the sentence is structured this way or that way. And so that's why for me, grammar is important. Personally, I don't think grammar is boring. I enjoy doing grammar, so that's why I do it. And guys, I think you already noticed this one pattern. I always say I enjoy doing something, and that's why I do it. And this is a very important part of anything really, of language learning, of learning anything, of having any kind of job. You really have to enjoy doing what you're doing, or else it's just going to be a torture for you. And thing number 4 that I do, or actually don't do, is I don't rush to speak. Obviously, sometimes I have to communicate with native speakers living here in Mexico City, but I say very basic such as gracias, buenas tardes, things like that. I always joke that my favorite phrase in Spanish right now is un matcha frío con leche de coco, which means cold matcha with coconut milk. Because every single time I go to a coffee shop, I order matcha because I don't drink coffee, and also I'm vegan, so I don't drink regular milk. And this is, the phrase I've mastered. On like basic levels, like using words, I can communicate. But for me, it's not my top priority because I know that I need to learn more vocabulary, because I don't want to sound like a kid, I don't want to just say cash, card, and that's it. I actually want to be able to make
full sentences. And to be able to do that, I need to listen a lot. I need to read a lot and learn more and more vocabulary. So right now, once I've shared my Spanish learning journey, you've heard me speak Spanish a little bit, you're probably laughing right now, but basically right now I'm ready to share some tips that will help you study English on your own. The first tip, as you guys have probably guessed, is only do something you enjoy doing. So again, as for you, reading is not an option. You hate reading even in your own native language, then don't read. There are so many other ways you can learn new words. For example, if you like listening to music, you can just, listen to music in this language and then translate and then learn new vocabulary this way. My tip number 2 is try to make it into a habit. It's very hard for a lot of people to start doing something. For example, for me, I'm definitely one of those people. It's hard for me to begin doing something, anything really. For example, filming this YouTube video, I'm putting it off, I feel lazy, but once I sit down, once I turn on my camera and start talking, it gets easier. And the same thing with languages. Once you make it into a habit, it will become a part of your life. And, every single day you'll be like, okay, right now I need to learn English, or okay, right now I need to learn Spanish. And you're going to be totally fine with it, and you're going to be ready for it because it's your habit now. Tip number 3, if your English is not yet, you should focus on learning as much useful vocabulary as possible. And if you do enjoy reading, I highly recommend graded readers. For example, I really like the ones by Ollie Richards, and I actually have an interview on my channel with him where we talked about reading and graded readers. And basically, graded readers are the books for English learners or for any language learners that are a little bit simplified. And this way you don't feel demotivated because the book is not hard at all. Tip number 4 is find a native speaker to ask them questions. You can do that by taking just one class a week with a native speaker on italki, for example, and I teach on italki as well, so you can book a class with me and ask me any questions about language learning. Or you can also do a language exchange where you find a person who's going to be willing to teach you English, but in return, you're going to teach them your native language. And this way, it's going to be free for both of you. We gotta streamline these ideas. We need Grammarly. I've got your back. Tip number 5 is watch and listen as much as possible. If you do live in an English-speaking country, try to notice how people greet each other, what they usually say, because actually right now, living in Mexico, I try to notice how people speak. I try to memorize some of the expressions. For example, a couple of days ago, I was only saying gracias all the time, but then I started hearing people say muchas gracias, and I was like, maybe I should say muchas gracias too, and then, yeah, this is basically how I learned. If you don't live in an English-speaking country, it's totally fine because you can still listen and observe when you watch a movie or listen to a podcast, for example. And my tip number 6 is actually the one that I really, really like. Basically, if you feel like you're a shy person and you're not ready to communicate with people yet, you can talk to yourself, or you can try to name objects in your apartment, or just talk about your day. So for example, you can say what you're doing right now. Like right now, I'm watching a YouTube video. It's a great practice because this way you'll immediately notice the words that you're lacking, and you'll be able to use Google Translate or any other dictionary to look them up and then memorize them. And now, as a bonus thing, let me actually give you a concrete study plan that I personally use to study Spanish, and you can use to study English or any other language really. As I mentioned at the very beginning of this video, I usually dedicate around an hour of my time every single day to Spanish, and the reason being is that I'm a beginner. For me still it's pretty hard, so I can't just sit and watch a show in Spanish and just relax and not think about it. So basically I divide this hour into 3 different parts. I start with grammar because it requires me to be the most focused, and I do some exercises. I try to learn, maybe make some notes, but the most important thing for me is to actually get the hang of it, understand the rule, and then try to apply it in real life. After that, I do around 20 minutes of reading because I love reading, and for me it's a great way to learn new vocabulary. I'm testing a new way of memorizing vocabulary now. Sometimes I write all the new words down, for example, in my notebook, but sometimes I don't do anything because I realize that I don't really revise the new vocabulary that often. But if you do like actually revising new vocabulary, you can use Anki, because Anki is a great app and I use it a lot when I was actively learning Chinese. So I highly recommend this app to all of you guys. And I spent the last 20 minutes listening to a podcast or watching a super easy video in
Spanish. And I really hope you guys will try it because for me it works because I really like having those 20-minute intervals when I focus on a specific task. And before I wrap this video up, I just wanted to tell you guys real quick about my Patreon page. Patreon is a wonderful website where you can support your favorite creators, for example, me, and in return you will get early access to all of my YouTube videos. You will get transcripts to every single one of my YouTube videos. You'll be able to chat with me anytime, any day, and also I upload useful links to resources to study English, and I create my own personal worksheets. And all of this is included in one membership. So make sure to check out my Patreon page in the description. So yeah, thank you guys so much for watching this video. As usual, don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. And I'll see you next time. Ok, primera pregunta rápida. ¿La mayoría de ustedes entendió el video o hubo partes que no quedaron tan claras? Hay muchas partes que no lo entendí, pero hay algunas partes sí. Ok. Y de lo que entendieron, vamos a hacer una breve revisión. Les digo, porque esto me hubiera gustado tener más tiempo para revisar, pero de lo que entendieron, ¿cuáles son las estrategias que pudieron cachar, que pudieron identificar o de los consejos que ella da para un self-learning? Because we are talking about a self-learning, which is just the way that you are learning throughout your career, ¿no? Es la manera en la que ustedes están aprendiendo a lo largo de su carrera. Entonces, ¿qué estrategias aplicamos para aprender en cualquier otra lengua? Porque en realidad sus consejos se aplican a cualquier otra. Y obviamente son solamente algunos, ¿no? De los que ella aplica, pero hay más gente que da otro tipo de consejos. Ok, me dicen por ahí, estudia tú mismo. ¿Qué significa estudiar tú mismo? Porque al final del día self-learning significa eso, ¿no? Estudiar uno mismo. Pero ¿cómo, qué consejos, alguno de ustedes hace lo que ella hace? Escuchar podcasts, to make habits, to enjoy the language, ajá, ¿qué más? What else? José, do you want to share something? Bueno, pude ver videos, escuchar, Ajá. y creo que uno de los que dijo es como que contactar a una persona no nativa para poder platicar con él, estar nombrando las cosas que están a tu alrededor, como que ir diciéndolo, ¿no? Por ejemplo, no sé. Como que se cortó, no sé si... Cuando, por ejemplo, ya las cosas que hay alrededor, por ejemplo, de la sala, en mi casa y todo, ir poniéndoles, hablándolo con el nombre de inglés, ¿no? Para que yo vaya practicando lo que voy aprendiendo igual, ¿no? Exactamente. Algunos de esos consejos obviamente son difíciles, ¿no? Porque no los podemos hacer siempre, pero exactamente. Es un poco los que están repitiendo aquí en el chat, ¿no? Name objects around you, looks the native environment for learning, no rush to speak, study grammar, ask to native speakers, to make habits, to enjoy the language. Ok, very good. Exactamente, ¿no? Déjenme regresar entonces a la presentación para comentar algunas de estas cosas que me parecen muy importantes. Que es justamente, este es el resumen que usualmente presento en esta clase. One hour daily for studying, exactamente. Una de las cosas que sugiere y que me parece muy importante es crear un plan de estudio, ¿no? Que por lo menos sea de 1 hora diaria. Ahora, obviamente esto depende mucho de ustedes porque pues no todos tenemos el tiempo. Incluso a mí se me dificulta, ¿no? A veces no puedo y todo el día estoy trabajando, todo el día estoy hablando en español. Entonces, aunque yo quisiera sentarme a las 9 de la noche a hacer mi hora de estudio de inglés, sinceramente ya no puedo y entonces mejor me quedo dormido, ¿no? Entonces todos tenemos como ese tipo de problemáticas, pero siempre se aconseja que cuando haya tiempo, pues se busque una manera de seguir aumentando el idioma. Ahora, si hay tiempo, entonces vienen este tipo de cosas que ella comenta aquí, ¿no? We have here a summary for strategies for self-learning. Obviously, we don't have here all the strategies that she talked about in the video. No tenemos todas las estrategias que ella habla en el video, pero aquí hay algunas de las que me parecen más importantes. La primera que sería enjoy, ¿no? Or enjoy the things that you are doing for learning the language.
disfrutar las cosas que estamos haciendo para aprender una lengua, ¿no? Como ella menciona, si no me gusta leer, pues entonces no leo, aunque yo recomendaría que aunque no disfrutemos eso, sí lo hagamos, ¿vale? A lo mejor no tenemos que leer un libro, pero quizá leer algún artículo, leer algo en inglés. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva de aprendizaje de lengua que se llama The Integrated Skills Approach, que es lo que tenemos aquí abajo. No nos va a dar tiempo de hablar mucho de ello, voy a tratar de hacer un breve resumen, pero ustedes conocen esto. Esto se basa en que toda lengua requiere que ustedes manejen 4 habilidades básicas, que sería leer, escribir, hablar y escuchar, ¿no? Speaking, reading, writing, and listening, que son las 4 que necesitamos aprender. A esa yo también le agregaría grammar. Y eso, por eso me gusta mucho ese video, porque hay algunas perspectivas que dicen que la gramática no es tan relevante. Desde mi muy particular punto de vista, yo creo que la gramática es la base de todo, ¿no? Ojo, eso lo hace muy complicado, porque, por ejemplo, con su idioma nativo, ustedes que hablan español, ustedes aprendieron gramática de manera inconsciente. Es decir, ustedes supieron las reglas gramaticales hasta que entraron a la escuela, pero ya las manejaban antes. Inconscientemente aprendieron las reglas gramaticales. Por eso es que cuando llegan a la escuela, las aprenden, pero es algo que ustedes ya saben, ya conocen, ¿sí? Solamente, vamos a decirlo así, le ponen nombre a eso que ustedes ya saben. Con una lengua extranjera es diferente, sobre todo cuando es una segunda lengua y la aprendemos ya en edad adulta. Tenemos que hacer conscientes las reglas gramaticales, y esas reglas gramaticales se ocupan en las 4 habilidades. Para leer tenemos que aprender a identificar qué palabra estamos leyendo. Para escuchar tenemos que aprender a escuchar qué palabra estamos, qué estructura estamos escuchando, cómo segmentamos la cadena lingüística a través del oído. Para hablar, obviamente necesitamos generar estructuras lingüísticas. No podemos simplemente asumir que vamos a hablar bien porque sí. Y ojo, eso no quiere decir que tengamos que estar ya súper seguros de que lo que vamos a decir se dice tal y como lo vamos a decir. No. Quiere decir simplemente como, ok, ir mejorando mi conocimiento gramatical para mejorar la forma en la que estructuro las oraciones. Y obviamente también para escribir se requiere aprender a estructurar las oraciones. Entonces yo creo que son 4 habilidades básicas, pero a la que le tendríamos que añadir una quinta, que sería la gramática, y que yo diría que la gramática es la que permea sobre todas las demás, ¿no? Ok. Y justamente lo digo esto porque ella habla de estas habilidades, de las 4 habilidades. Nos dice, pueden hacer listening with podcasts, with videos, with series, with movies, with whatever you want, that you can use to hear the language. Cualquier cosa que puedan utilizar para escuchar el lenguaje. And also read books, articles, read news, everything you can read to learn new vocabulary in the foreign language. Esto es también muy importante. Les digo, no nos va a dar tiempo de hablar porque ya quiero acabar a las 7:30, pero también es muy importante entender que esas 4 habilidades se dividen de 2 maneras. Son las habilidades que son de recepción, decimos, y las habilidades que son de producción. Las habilidades que son de recepción, listening y reading, nos permiten consumir vocabulario, consumir estructuras. Son las más importantes porque es con esas con las que podemos acrecentar el conocimiento de la gramática y de las estructuras y del vocabulario en nuestra mente. Nosotros no hacemos nada con ese lenguaje, simplemente recibimos. Recibimos. Y luego tenemos las habilidades productivas, que son el speaking y el writing. Y esas requieren más bien práctica, pero lo único que ocurre ahí es que nosotros comenzamos a utilizar lo que hemos recibido. Por eso es que esas 4 habilidades a mí me parecen muy importantes y es un poco el consejo que ella da, y por eso en su plan de estudio ella dice, le dedico 20 minutos al grammar, 20 minutos al reading y 20 minutos al listening. Why? Because she's working with his inner abilities to speak the language. Está trabajando con sus habilidades internas para el lenguaje.
recibir lenguaje es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para poder usarlo, ¿sí? Por eso es que me parece tan importante lo que ella dice. Y luego va de la mano de don't rush to speak, que también me parece fundamental. Tratamos de ir muy rápido cuando hablamos en una segunda lengua. No, al principio nos vamos a equivocar. Y sobre todo, me parece que hay que tener en cuenta que no solamente nos vamos a equivocar, sino que conviene que hablemos lento, porque desde que empezamos a estudiar la lengua, una de las cosas que debe recomendarse y que a veces no se toma muy en cuenta es trabajar en la pronunciación. Porque si vamos avanzando y no trabajamos en nuestra pronunciación, vamos a avanzar de nivel y nos vamos a quedar con los vicios de pronunciación que aprendimos desde el inicio. Entonces, si desde un inicio yo tomo la cautela, aunque eso es muy difícil porque realmente, ¿cómo decirlo? Disminuye, ralentiza, baja la velocidad del aprendizaje al principio, porque como uno se va enfocando en la pronunciación, le agrega otra dificultad al lenguaje. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo lo hago desde un principio, cuando llegue a un nivel avanzado, no voy a tener vicios de lenguaje, de pronunciación, que tenga yo que corregir otra vez, ¿vale? Entonces, por eso me parece muy importante este consejo, don't rush to speak, because it's the only way in which you can, how can I say this, in which you can improve your speaking. It sounds kind of ironic, ajá, suena un poco irónico, pero así es. Si quiero mejorar en hablar, tengo que hablar despacio primero. No tengo que tratar de hablar rápido, ¿sí? So, this is, in general, the points that she taught during the video, okay? So, well, in this case, we are not going to have any question because if not, we are not going to advance in the chronogram. So, let's go to the next slide. But I wanted to ask, do you have any other comment? ¿Tienen algún otro comentario sobre el video? ¿O sobre lo que acabo de explicar? Do you have any other comment or anything to say about it? No? Okay, let's go. Okay, so this week activities. So for this week, you needed to do 3 units. Tuvieron que haber hecho 3 unidades. La primera, la segunda y la tercera. Los nombres no se los puse aquí, se me olvidó, pero bueno, ahorita los checamos en el ejercicio que vamos a realizar. En la primera unidad trabajaron con 3 lecciones, en la segunda unidad trabajaron con 3 lecciones y en la tercera unidad trabajaron con 2 lecciones, ¿sí? Es rara la plataforma porque se salta de la lección 2 a la lección 4, no sé por qué, pero siempre me hace lo mismo, entonces aparentemente no hay lección 3. Entonces, la lesson 1 is We Are Family, lesson 2, What's in Your Bag, and lesson 4, Email Introductions in the first unit. And the main points for this unit is in lesson 1, you learned vocabulary about people you know. In the second lesson, you learn vocabulary about everyday things. In the lesson 4, well, in this case, you didn't learn any vocabulary. So, en las dos primeras lecciones de la unidad 1, aprendieron vocabulario para las personas que conocen. Vamos a hacer un breve ejercicio sobre eso. Y para todas las cosas del día a día. Y luego, lo que me parece más importante, que no quiere decir que lo del vocabulario no es importante. Hay mucho vocabulario bueno en la unidad 1. Pero sobre todo, creo que aquí es muy importante todo de la gramática. Aprendieron, hicieron un repaso de cómo se conjuga el verbo to be y luego hablaron sobre cómo hablar de la posesión. Y aquí sí me gustaría como ser muy preciso en esta parte de la unidad, porque aquí trabajaron con muchas formas de trabajar con la posesión. Trabajaron con possessive adjectives, trabajaron con possessive pronouns, y luego trabajaron con otras maneras de marcar la posesión. Por ejemplo, la posesión con la S. My mom's house. Mary's book. En donde tenemos con una S, ¿no? Valeria, do you have a question? Sí, yo tengo una duda, pero con respecto a la calificación.
Ok, los dejamos al final, por favor. Ah, Después tenemos lo de email introductions, por eso tenemos los espacios de duda. Perdón, es que así, por eso nos lo marcan de esa forma. Dejémoslo al final. Después tenemos la email introductions, en donde en la parte del reading les dan como, aquí no lo dieron, en otros elementos, en otras unidades anteriores sí dan esto. Pero reading for gist and details, que es leer por el punto central y por puntos secundarios y centrales. Y luego, la parte importante en el writing, que sería cómo utilizar capital letters, cómo utilizar lowercase letters y cómo realizar un email de manera formal, ¿vale? Eso fue lo que vieron en la unidad 1. Les digo, principalmente aquí creo que lo más importante es el asunto de la posesión. ¿Cómo se trabaja la posesión en inglés? Porque el verbo to be ya se lo saben, probablemente el vocabulario, la mayoría ya lo conocen, ¿sí? Entonces me parece más importante aquí el asunto de la posesión. En la unidad 2, esta unidad también tiene mucho jugo, me gustó mucho esta. Lesson 1 is know your numbers. Lesson 2 is where's your workspace. Lesson 4, how to be successful. En la lección 1 aprendieron expresiones con do, have and make. Esto es muy importante. Se llaman colocaciones en inglés. Bueno, en español y en inglés, en cualquier lengua. Y significa cuando hay frases. Es decir, esta palabra siempre la vamos a utilizar con esta otra. Do the bed, do your homework, do work, have a breakfast, have dinner, have something to eat, have something to drink, make the bed. Ajá. En fin, tenemos como expresiones en las que esas palabras siempre van juntas y eso me parece también muy importante. Después aquí hicieron un repaso sobre Simple Present for Habits and Routines. Presente simple para hábitos y rutinas. En Where's Your Workspace, trabajaron con vocabulario para work and study items, cosas para trabajar y estudiar. Y luego revisaron estas estructuras con this one, that one, these ones, those ones. En esta parte a mí me parece más importante el asunto en la primera lección, el vocabulario, porque creo que el simple present ya lo manejan, o por lo menos ya más o menos esta estatura debería estar más o menos claro. Y en la lección 2 me parece más importante lo de la gramática. This one, that one, these ones, o those ones. Que son frases muy útiles en inglés. Y luego en How to be Successful, otra vez tuvieron un listening, solamente que otra vez tuvieron esta idea de buscar detalles y punto central, solamente que ahora en listening. Esta parte es muy importante y me parece que es muy padre que ustedes tengan como acceso a muchos audios y a muchos ejercicios. A mí algo que no me gusta de la plataforma en esta parte es que realmente como que no deja muy claro esto del gist and details. No nos dice exactamente cómo lo estamos haciendo. Nos pone los ejercicios, pero no nos explica muy bien este asunto. Pero bueno, de todos modos tienen ahí los listenings, tienen el writing. Y luego para el writing tienen how to give an opinion, how to give examples, and how to make comparisons. Cómo damos una opinión, cómo damos ejemplos y cómo realizamos comparaciones al interior del texto. En esta unidad, con lo que yo me quedaría principalmente, si estamos considerando que ya estamos en un nivel A2, en la lección 1, las expresiones con with, do, have, and make, porque creo que es algo más importante que el simple present, que ya para esta altura más o menos lo manejamos. Y en la segunda, lo que estudiaron para this one, that one, these ones y those ones. Eso es para mí lo más importante, ¿no? En la unidad 3 tenemos la lección 1 que sería We Are Winning, Lesson 2, The 16th Step. En la lección 1 aprendieron vocabulario para deportes. Eso me gustó mucho. Creo que aquí creo que con esta unidad me quedaría con el vocabulario más que con la gramática. ¿Por qué? Porque la gramática creo que también ya más o menos se maneja, pero igual para los que a lo mejor les cuesta todavía entender la diferencia entre presente continuo y simple present, funciona, ¿no? Sabemos simple present for habits and routines, and present continuous for actions that are happening at the moment. Para cosas que están sucediendo en el momento. I don't know. We have English classes or we study English every day at night.
simple present. We study English every day at night. Right now, we are studying some English because we are not speaking and we are not talking all the time in English, but we are trying to learn something in English. So at this moment, we are learning English. En este momento estamos aprendiendo inglés. That's present continuous. Entonces, la diferencia creo que es importante para que no tenga en cuenta esto, pero creo yo que lo más importante en esta unidad sería el vocabulario para deportes, para ejercicio y para movimiento, ¿vale? Y esto es un poco en resumen lo que ustedes vieron en esta semana, ¿vale? Vamos primero a pasar aquí, para que ustedes me digan si tienen alguna pregunta con relación a los contenidos, ¿ok? Any questions about the first 3 units of the Cambridge platform? No? Catherine, do you have questions? Teacher, I have a question about, can you hear me, sorry, at first? Yes, I can hear you. Okay, thank you. I have a question, but not about this the first 3 units. I have a question about the current one in this week, and it's making some, a struggle in my brain. So could you help me, or I have to wait the next week? Pues es que depende de este contenido o sobre qué es la pregunta. Yeah, sí. Contenido es in my understand, the present continuous is using only when going to, when I want to talk about future. But in this unit, they are using the future like with any kind of verb. I mean, no any restriction for talk in future with present continuous. So it's the first time I can see it. Okay, this is important, but probably we need to talk about this in the next week, okay? Because it's kind of difficult because we have 4 ways. Well, we have a lot more. We have like six ways to talk about the future. We have present to talk about the future. We have will to talk about the future. We have present continuous to talk about the future. We have going to talk about the future. And we can also talk about the future with, if I'm not wrong, with have, something like that. Entonces tenemos varias formas de hablar con futuro. Pero este es un tema muy complejo. Si quieren esto lo revisamos la siguiente semana, porque sí requiere que nos enfocemos en la unidad. Pues más que el futuro, o sea, sí, o sea, si usted lo prefiere la siguiente, pero más que los diferentes tipos de futuro, o sea, es la primera vez que yo veo que se usan otros de verbos, que no son, porque en los ejercicios también está el going to, pero que usan otros verbos para expresar acciones en futuro cuando, bueno, yo no lo había visto y no lo he escuchado, no sé si sea algo de Inglaterra o de Cambridge como tal, entonces a mí me brincó mucho porque yo no lo he escuchado que lo usen así como que para hablar mucho, no. Cada uno tiene un uso particular, ¿no? Por ejemplo, muy brevemente para que pasemos a lo que sigue. Por ejemplo, will se utiliza para decisiones en el momento o se utiliza, por ejemplo, para predicciones que no tienen un fundamento lógico en la realidad o no tienen una evidencia en la realidad. Utilizan will, por ejemplo, ¿no? El going to, que es el más usual, es para planes que uno ya más o menos tiene agendados en el futuro. Ajá. Y luego, por ejemplo, el presente continuo, we're having a meeting tomorrow, se utiliza también para cosas agendadas que ya tienen incluso tal vez hasta una fecha o un horario. Y luego, por ejemplo, para hablar sobre means of transportation o para hablar sobre horarios de alguna naturaleza, utilizamos presente simple, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene un uso particular en inglés y es general. Entonces, no, sí, a veces ocurre que no, se sorprenden un poco con esto, pero sí existen varias maneras de hablar del futuro en inglés. Valeria, ¿tienes una pregunta, Valeria? Yes, teacher, I have a question. Can you speak about the rules of the simple present and of the present continuous?
Okay, let's go there because that's important. Okay, let me see if we have time. I hope so. Si no, de todos modos, la siguiente semana lo vamos a trabajar. Pero vamos a intentar verlo aquí de manera rápida. Okay. Las reglas de conjugación me dices, ¿no? Yes, the rules about specifically Eso es importante. the present continuous. That's important. Okay, let me go here. Okay, here. Bueno, es relativamente, es relativamente sencillo, pero yo sé que a veces a los alumnos les cuesta mucho trabajo porque hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿vale? Vamos a trabajar con el verbo más sencillo que sería el verbo do. Déjeme poner aquí insertar cuadro de texto. Primero hay que recordar que tenemos obviamente pues todos los pronombres, que sería I, you, he, she, it, we, you y they. Y me gusta ponerlo así porque hay que hacer el correlato con el español, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, ella, esto, nosotros, ustedes y ellos. Ahora, ¿por qué suele ser complicado? Porque, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que para cada verbo, ustedes esto ya lo deben de traer de antes, porque para cada verbo ustedes saben que tienen usualmente una lista. Por ejemplo, para el verbo do, en donde ustedes tienen do, did, done y doing. Y teóricamente para este momento ya deberíamos de saber que do es el presente simple o es el infinitivo, did es el pasado, done es el pasado participio y doing es el gerundio, ¿no? Teóricamente, pero vamos a ir viendo si esto se sabe o no. Y para hacer la conjugación en presente siempre vamos a tomar el primer verbo que tenemos en esta lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos I do, you do, ahí no tenemos ningún cambio. Y luego vamos a tener cambios con he, she, and it. Vamos a tener he does, she does, and it does. Y esto ocurre para todos los verbos. Todos los verbos, hay reglas que generan ciertos cambios, pero todos los verbos van a tener esa terminación ES o la terminación puede ser ES o puede ser S, ¿sí? Y recuerden que es para esas tres personas, he, she e it. Para estas tres personas puede ser cualquiera de ellas, dependiendo del verbo. Por ejemplo, make, que es un verbo que ya termina en E, va a ser la conjugación en ese nada más, makes. Luego, otra vez regresamos con we, que sería do. Con you, otra vez sería do. Y they, do. Y este es el presente simple, ¿vale? Este es el presente simple. ¿Hasta aquí todos estamos bien? Ok, let's go with present continuous. So, ¿por qué es importante la listita que les puse arriba? Porque ustedes ya saben que para el presente continuo vamos a utilizar el gerundio de la lista que ustedes tienen arriba. De esta famosísima lista que a todo mundo le choca cuando se las dan, pero que es fundamental a la hora de aprender una lengua, o más bien de aprender a conjugar en inglés. Primero, tenemos que recordar que para el presente continuo vamos a utilizar siempre el auxiliar. Recuerden que en inglés solamente hay dos conjugaciones verbales, o se dice que solamente hay dos conjugaciones, presente y pasado simple. Todos los demás tiempos se llaman tiempos compuestos, porque llevan un auxiliar y llevan un verboide. En este caso sería el gerundio. Esos terminajos que yo les doy no se los tienen que aprender. A mí se me hace más fácil explicarlo así, pero no necesariamente es así. Ustedes conocen esto como el ing. Y entonces vamos a utilizar un auxiliar y el ing. ¿Qué auxiliar vamos a utilizar aquí? El verbo to be. I am, you are, he is,
she is, it is, we are, you are, and they are. Este es el auxiliar. Esta es la conjugación del verbo to be normal, en presente simple. I am, well, I'm not, but I am 18 years old. I am 18 years old. You are beautiful, or you are pretty. He is tall. She is beautiful. Esta es la forma normalita del verbo to be. Pero cuando hacemos el presente continuo, este se va a convertir en auxiliar y luego le vamos a poner el gerundio. I am doing. You are doing. He is doing. She is doing. Sorry. It is doing. We are doing. You are doing. And they are doing. Y si se dan cuenta, también es relativamente muy sencilla esta conjugación. El doing siempre va a ser el mismo, porque es el gerundio del verbo. Siempre va a ser exactamente el mismo. Lo que va a cambiar aquí va a ser el verbo to be. Porque se va a conjugar en presente simple. Y esto se traduce como yo estoy haciendo, tú estás haciendo, él está haciendo, ella está haciendo, esto está haciendo, nosotros estamos haciendo, ustedes están haciendo y ellos están haciendo. ¿Por qué me gusta a mí traducir los verbos del inglés al español? Porque en muchos sentidos sí hay un correlato importante. Y creo que para los hablantes de español se nos hace más sencillo si traducimos los verbos tal y como se traducirían en español. Pero aquí depende, si ustedes quieren o si no, simplemente aprenderse la estructura. Entonces, este es el presente continuo, yo estoy haciendo, tú estás haciendo, él está haciendo, y este es el presente simple. Yo hago, tú haces, él hace, ella hace, esto hace, nosotros hacemos, ustedes hacen y ellos hacen. Esa es la diferencia. Ustedes hacen, ustedes están haciendo. Ustedes hacen, simple present, you do. Ustedes están haciendo, you are doing, present continuous. Okay? I don't know. Are you okay with the explanation? ¿Quedó claro? Para quien preguntó, ¿está bien esto? Valeria, ¿tú qué preguntaste? ¿Está claro? Ok. Vamos a tratar de la siguiente semana. Pues me gusta más así porque les digo, si tienen una duda muy particular, podemos detenernos más en las cosas en las que queden dudas, más que realizar muchos ejercicios, pero vamos viendo cómo se va realizando la actividad. ¿Ok? Let's return to the presentation so we can finish our class with the finals, with the activities for today's program. So we were here. Any questions? Ok, so, next week activities. Para la siguiente semana, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Ya saben. Unidad 4 y unidad 5. Otro anuncio. No sé si alguien vaya a ver el video porque me estoy dando cuenta que me están mandando muchos mensajes en donde se ve que no vieron los videos anteriores, ¿no? Entonces me están preguntando cosas que se trabajaron o se comentaron en videos anteriores. Pero bueno, vamos a trabajar entonces la unidad 4, que sería Good Times, y la unidad 5, que sería First and Last. Para cada una de estas unidades tenemos 2 actividades, entonces vamos a tener 4 actividades para esta semana, 4 activities. The first one is Students Course, Unit 4, Good Times. Then you need to do the progress test for that unit. Recuerden que para cada unidad tenemos que hacer estas 2 cosas. El contenido general, que sería la Students Course, y el progress test. Luego para la unidad 5 tenemos otra vez lo mismo, Students Course, Unit 5, our first and lasts. And then we need to do the Unit 5 progress test. In this case, you need to be very careful because for Unit 4, each activity is worth 0.25 points. Para la primera unidad, cada una de las actividades solo vale 0.25 puntos. But for the second or the Unit 5, each activity is worth 0.50. Entonces, para la unidad 5, cada una de las actividades equivale o vale 0.50 puntos. Al final de esta semana, vamos a conseguir 1.50.
Pero aquí valen más los ejercicios de la unidad 5, ¿vale? La due date o la fecha límite para entregar va a ser March 31st, 2025. Ya, you know that. Entonces, para el siguiente lunes, marzo 31 del 2025, tenemos la fecha límite, que sería, recuerden, hasta las 3 de la mañana. Les digo, aquí yo recomiendo que lo hagan para esa fecha. Puede que haya plazos. Yo la verdad es que ya no sé cuándo me van a dar instrucción de si se abre o no se abre una prórroga, porque de repente yo abro las actividades y me dicen, no, ciérrala. Y luego al día siguiente me dicen, no, sí, ábrelas. Entonces vemos, ¿no? Lo que nos vayan diciendo en coordinación. Importante, cosas que me gusta repetir después de dar estas indicaciones. Remember that units are larger than they seem to be, so please try to organize your time so you can finish all the activities on time. Traten de organizar su tiempo para terminar las actividades a tiempo. I don't have access to all your answers because remember, I have only access to the writing or the speaking tasks that you have at the end of each unit. Solamente tengo acceso a las últimas actividades que, repito, también esta semana tienen que quedarlas de estas unidades para ya no tener problema. The scores are generated automatically. Remember que todas las actividades se califican de manera automática, por lo tanto, en lo que se califica de manera automática, yo no tengo acceso. Also remember that you must have activated Cambridge Platform from Blackboard. A este punto yo espero que nadie tenga este problema o que nadie tenga este problema. Tuvimos que haber activado Blackboard desde Cambridge desde Blackboard para que las calificaciones se pasen de un lugar a otro. Also, well, in this case, access code is because only if you have any problems with your code, but I don't think so because no one has sent me anything about this. Okay, creo que aquí nadie ha tenido ningún problema porque nadie me ha comentado nada por mensajes de que alguien tenga problema con el acceso de código, entonces creo que ahí estamos bien. And a question, have you had any problem with Cambridge Platform? ¿Han tenido algún problema con la plataforma de Cambridge? Que no sea algo que se haya solucionado. Yo no puedo resolver todo, pero igual si hay algún problema, podemos ver si si se puede hacer algo. ¿No? Ok. Ok, no, les estoy comentando que no, que me den este fin de semana y es lo que voy a tratar de terminar para el lunes. Aguántenme tantito, para el lunes ya deben quedar esos de ahí, porque si no me quiero atrasar con esas unidades. Las dos primeras. Ok. Bárbara. Tienes tu micrófono para que me compartas. ¿Me puedes ayudar a hacer un resumen de las actividades que vamos a hacer para la siguiente semana? 4 y 5. 4 y 5. ¿Y qué vamos a hacer para cada unidad? Las 4 actividades. ¿Recuerdas cuánto vale cada una? 2.5 y 5, ¿no? Exactamente. Vale más las 5. Punto 25 y punto 50. Recuerden que las dos actividades de la unidad 5 son las que valen más, ¿vale? Okay, any questions about the next activities, the things that you need to deliver for next week? ¿Alguna pregunta? O ahora sí, alguna otra pregunta que no tenga que ver con lo que acabamos de revisar. Les digo lo del futuro, ahorita ya Valeria ya no está, pero lo del futuro lo revisamos también la siguiente clase si queda alguna otra situación. Ok, at least but not last, remember academic integrity, tenemos el asunto de la integridad académica, siempre nos piden recuerden que el material del que ustedes hacen uso es de Cambridge Clark, de la Universidad de Cambridge University, so please be careful with that. Don't share the information, take notes, but that notes or those notes are for yourself, ¿ok? Esas notas son para ustedes mismos, entonces traten de no compartir nada de ese material. So, if you don't have any question, then thank you very much. We will see us again next Friday.
And that's it. Okay. See you next Friday, guys. Bye bye. Nos vemos el siguiente viernes.